¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Hoy nuestro invitado es Germán Rey, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Gabo del Nuevo Periodismo, defensor del oyente del Sistema Público de Radio de Colombia. Saber que Germán Rey es defensor del oyente ya nos habla de su perfil y de cuál es su visión de la misión del periodismo y del compromiso del periodismo con las audiencias. Con Germán hemos hablado de cómo se deben formar los periodistas en Latinoamérica, del tipo de sociedad que queremos y que queremos contribuir a que exista. Con Germán Rey hemos hablado del rol de los medios digitales, los nuevos medios. Nos adelanta que está por entregar una investigación sobre nuevos medios digitales en Latinoamérica, medios independientes. Solo les adelanto que son medios feministas, muchos de ellos. No sigamos conversando, escuchemos a Germán Rey. Germán Rey, bienvenido a Buenas Razones para Conversar. Este es el podcast del Instituto de Patrimonio del Convenio Andrés Bello. Para nosotros es un honor tenerte con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Una de las cosas que siempre me llama la atención, mentira, que últimamente me llama la atención del periodismo, es lo desacreditado que está en muchos países del mundo, ¿sí? Y me pregunto por qué está tan desacreditado y por qué, a pesar de lo desacreditado que aparentemente está, lo defendemos tanto. Mira que es una doble pregunta y muy abierta, por cierto. Lo primero que quizás debo señalar es que el periodismo desde hace unos años está al borde del abismo y es probable que ya esté cayendo por el abismo por muchas razones, entre otras la que tú señalas, que es una profunda crisis de confianza y de credibilidad. Pero una crisis de confianza y credibilidad en el periodismo quiere decir una herida muy profunda dentro de él, porque una de las razones de ser del periodismo es precisamente construir una confianza con la comunidad, una confianza con los diversos sectores que componen una sociedad. Sí, en efecto, el periodismo está desacreditado. Está desacreditado por varias razones. En primer lugar, por sí mismo. Es decir, por qué el periodismo se convirtió progresivamente en un poder con unas formas de soberbia, de relación unilateral, de selección de la información, de construcción de agendas con propósitos y con intereses muy reducidos. Esa es una parte, entonces, de su descrédito. Evidentemente que es el descrédito de un cierto tipo de periodismo, pero no podemos decir que es de todo el periodismo, porque en efecto ha habido un periodismo valiente, un periodismo investigativo, un periodismo imaginativo, un periodismo que también se transforma. Pero hay razones, digamos, para que la confianza se haya visto deteriorada. Hace poco hice un seguimiento de los análisis de confianza en Colombia y observé que en los últimos años se ha cruzado la línea de la favorabilidad con la línea de la desconfianza, lo que está indicando entonces que se está en una situación particularmente compleja y difícil. Pero a este tema de que el periodismo se desprestigia por sí mismo, hay otra posibilidad de mirada, que es el periodismo también es desprestigiado. Es decir, que, por ejemplo, las versiones populistas de la política tienen como misión también, una de sus primeras misiones es empezar a desacreditar todo aquello que puede oponerse, digamos, a los poderes autócratas de los gobernantes populistas. El caso de Donald Trump en los Estados Unidos es claro, cuando Donald Trump, que había nacido precisamente en el mundo del entretenimiento, se opone directamente a los medios de comunicación que no le son afectos y los declara
como enemigos de la democracia. Bueno, eso se ha ido reproduciendo, no solamente en los Estados Unidos, sino se ha reproducido en otras partes del mundo, entre otros, en América Latina. Entonces, esos son por lo menos dos razones. Habría otra razón del descrédito, una tercera razón, y es la transformación de las escenas políticas, sociales, culturales que están sucediendo hoy en el mundo y que han reubicado al periodismo en otro lugar que es diferente al lugar que tradicionalmente tenía. La otra parte de mi pregunta era, ¿y por qué es importante el periodismo? Porque podríamos decir, ya está desprestigiado, ya estos señores periodistas lo hicieron mal, les interesó más hacer dinero o tener poder o ser actores políticos, partidistas, partes interesadas en el juego del poder, o no, hay que defenderlo. ¿Por qué habría que defender al periodismo a pesar de sus errores y a pesar de los problemas que enfrenta? Hace poco leí en una revista norteamericana, que es una revista digital y que nació digital, que se llama Polity, que es hoy en día una revista, digamos, de referencia, y estaba celebrando 15 años como publicación, nunca impresa, siempre digital. Y hacía una pregunta a una serie de investigadores, pensadores, gestores, y era, ¿cómo será el periodismo en 1937? Es decir, en los próximos 15 años. En el 2037. Perdón, en el 2037, sí. ¿Cómo será ese periodismo? Y varias de las respuestas que leía tenían que ver precisamente con esta pregunta, y me parecía intuir en las respuestas que había también un llamamiento a reincorporar la importancia de un periodismo, pero de un otro periodismo. Y estas personas veían que en el 2037, ¿qué sucedería con esa generación que ya ha nacido en el ecosistema digital y por lo tanto en el mundo de las redes y también en el mundo de las oportunidades de información que dan las redes, pero también de la desinformación, de las dificultades, de los argumentos de odio, racistas, etcétera, que se trasladan diariamente de manera vertiginosa y muy grande en las redes? Sí, yo creo que hay una constante en las respuestas a esta pregunta, y es que el periodismo tiene una posibilidades hacia el futuro aún más grandes que las que podía tener en el pasado. Cuéntame. ¿En qué sentido? Uno, primero, en que sigue siendo importante y cada vez más importante para los ciudadanos y ciudadanas una información de calidad. En segundo lugar, que en el mar de las opiniones, de la emoción que satura las redes, etcétera, cada vez parece ser más necesario un periodismo que investiga, un periodismo que fiscaliza, un periodismo que tiene precisión y rigor, un periodismo pluralista. Y cuando yo oigo esas palabras, no dudo en pensar que esas palabras de alguna manera representan la tradición que el periodismo de calidad ha construido a través de décadas, es decir, lo que conforma lo que llamamos los principios y valores periodísticos, que también están cambiando, hay que decirlo, que también están variando. Lo tercero es que en estas nuevas sociedades, donde aún la democracia se pone en juego, donde el tema de la representación democrática y el tema de la deliberación de la democracia se ponen en juego, son importantes, o es importante entonces, o recobra su importancia, la presencia de un periodismo de calidad, de un periodismo entendido como servicio público, de un periodismo que mira con crítica y con rigor a los diversos poderes. Eso sería. Viene otra pregunta. Tú hablaste de que será más necesario que nunca, con lo que estoy totalmente de acuerdo, un periodismo riguroso y pluralista, y me gusta mucho la palabra pluralista,
justamente, porque cada vez hay un mar de opiniones y de odios en las redes sociales pueden decir cualquier cosa a los que los llaman muchos terraplanistas para calificar a esta forma de expresarse con verdades alternativas, es decir, o con facts, con hechos alternativos. Y usaste una palabra y dijiste, la que ha sido la tradición, estos principios y valores. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ves que esos medios tradicionales son los que traicionaron esos valores y a veces los ves en redes con un sensacionalismo en sus canales digitales, con un sensacionalismo, con una falta de rigor, de investigación, con una agenda tan clara, y más bien ves que hay nuevos medios digitales que son más rigurosos, que innovan, así como has hablado de una revista que se llama Politics y que más bien es un medio nuevo, no es ese medio tradicional. ¿Cómo lo ves? Lo veo con los ojos de mi propia historia personal, porque yo empecé a relacionarme con el periodismo y con los medios hace años, cuando empecé a escribir en el periódico El Tiempo, que es probablemente el periódico aún hoy más importante que tiene Colombia. Y después fui defensor del lector de ese mismo periódico en un periodo histórico muy difícil, porque el jefe de redacción de ese periódico, de la familia Santos, decidió ser fórmula vicepresidencial de Álvaro Uribe Vélez, y lo peor no fue que se hubiese presentado, sino que ganó. Eso significó una crisis inmediata de confianza frente al periódico, y los directivos del periódico me solicitaron que estuviera un tiempo más. Bien, es decir, he tenido la experiencia de ese periodismo tradicional, pero tanto en mis artículos como en libros, etcétera, he estado mirando permanentemente, digamos, la evolución del periodismo tradicional o de los medios tradicionales o convencionales de manera crítica y en lo posible independiente. Bien, pero después de este acercamiento a los medios tradicionales, también he empezado a tener vinculación con ese otro mundo, con ese otro universo que empieza a surgir, que es el de los medios digitales. Incluso hice probablemente el primer estudio realizado en Colombia sobre medios nativos digitales en en el 2010, eso hace 12 años, apenas empezaban a surgir, de tal manera que en ese estudio recuerdo que encontré 350 medios digitales por toda la geografía del país. Eso ya me parecía un número muy importante. Altísimo. Altísimo. Estoy hablando de medios muy pequeños, hiperlocales, locales, hasta unos primeros medios digitales que llamo de referencia. Y es lo que yo he llamado el hormiguero. El hormiguero es haciendo un homenaje a un pensador francés que me gusta mucho, que se llama Michel de Certeau. Michel de Certeau dice, la cultura está en los márgenes. La cultura es un hormiguero. Bien, si la cultura es un hormiguero, todos estos medios digitales que empezaron a aparecer por la geografía colombiana son un hormiguero. Habrá que mirar muy claramente hacia dónde van, qué hacen, cómo se definen, qué propósitos tienen, qué tipo de periodismo hacen, etcétera. Pero el primer estudio fue en el 10, el siguiente estudio fue en el año 12, el segundo estudio, y ya eran 700. Y en el año 18 hago el tercer estudio y eran 900. Por supuesto que unos nacen, otros mueren, se renueva el paisaje, pero no me parece raro que Colombia tenga todo ese número de medios digitales, porque Colombia también tuvo cerca de 600 emisoras comunitarias. Comunitarias. Sí, un panorama muy, muy intenso y muy grande de emisoras ciudadanas, etc. Bien, y curiosamente, en este preciso instante estoy terminando un estudio sobre medios digitales en América Latina. Oh. Y ¿Cuándo dices que fue el tercer, por usar la palabra censo? El tercero fue en el año 18. 18. En el año 18. Y ahora estás terminando un estudio. Un estudio, pero ya en América Latina, en 12 países de Promete América. compartirlo, promete compartirlo. Por favor, y podríamos
conversar ya específicamente sobre los resultados que los tendremos en el mes entrante. Pero lo que me llama la atención es, uno, el surgimiento de medios digitales a través de todo el continente. Dos, son medios digitales que están apostando por diferenciarse de aquellos asuntos con los que no están de acuerdo en los medios tradicionales. Oh. En tercer lugar, son medios que están buscando acercarse a la comunidad y reinterpretar el tema de las audiencias, porque los medios tradicionales ven a las audiencias, yo creo que básicamente como target, como población Como objetivo. producto para Como, vender al auspiciante. exactamente. En cambio, en estos medios digitales se está mirando a las audiencias como partícipes y sobre todo como comunidades, y como comunidades en las cuales o con las cuales se puede trabajar conjuntamente para lograr ciertos fines que no son maximalistas, sino son fines posibles, pero que ayudan a la vida de la comunidad. Esa es otra tercera característica. La cuarta característica es que estos medios están tratando de encontrar narrativas nuevas, formas de contar nuevas, y observo que muchos de esos medios, o por lo menos una parte importante de esos medios, están cercanos al activismo, sí, particularmente los medios feministas, que hoy tienen un papel, creo, muy interesante, porque claro, estos medios están en los soportes digitales, estos medios llegan a través de computador o llegan a través del teléfono móvil, y estos medios son habitantes, por supuesto, de las redes. Entonces yo veo que en este primeros esbozos del estudio que dirijo, que estos medios se miran la tradición, miran lo que significaron esos valores como la transparencia o como el rigor o como el pluralismo, y recogen de esa tradición. No desprecian la tradición, la recogen, pero la recogen valorativamente, la recogen críticamente, de tal manera que algunos de los principios de la tradición periodística convencional no son aceptados por los nuevos medios. Por ejemplo, concretamente, el valor de la objetividad y el valor de la imparcialidad son muy cuestionados por los nuevos medios. Los nuevos medios miran o observan que los medios tradicionales han hablado de objetividad, pero se han comprometido sí. a cada paso. Que hablan de imparcialidad para Pero mirar la se han realidad. parcializado. Se han parcializado y se han usufructuado de la parcialización, etcétera. Entonces, cuando yo empezaba a escribir sobre estos medios digitales, que además es un trabajo promovido por la Fundación Gabo de Periodismo, me acordé, yo estaba pensando en una frase de Gabo que había pronunciado, y de pronto, pues a través de Google la encontré fácilmente, y es nada menos que la frase inicial del discurso de del Premio Nobel de Gabo, que está cumpliendo precisamente este año 30 años de haberse ¿Y cuál era conseguido. esa frase? La frase es más una narración, porque Gabo comienza con una narración de un explorador que descubre América, y cuál es la visión que Piafetta tiene de gigantes, de bestias enormes, y dice, buena parte de esto sucede en la imaginación. Ahora entonces yo me pregunto, ¿cómo es imaginar este nuevo mundo? ¿Cómo es imaginar estos nuevos medios? ¿Cómo es, en qué mundo habita? ¿En qué creen? ¿Qué desean? Debo decir, por ejemplo, que una buena parte de los medios latinoamericanos, como lo comprueban los estudios que hay, por ejemplo, el de Sembramedios o otros estudios, son medios que han sido fundados casi en un 40% por mujeres. Y esto me parece que es absolutamente significativo. Y me Porque parece muy bien que lo importantísimo. señales. Sí. Porque en el periodismo tradicional no siempre las mujeres fueron siempre importantes en el periodismo, pero no fueron siempre importantes en la dirección y en las grandes orientaciones, porque ahí era sobre todo un lugar masculino, un lugar más patriarcal. Entonces, ese nuevo mundo de que hablaba Gabo
de sorpresa, de imaginación, debemos aplicarlo ahora a mirar este nuevo mundo que transcurre como hormigas por todo el continente, que se está moviendo, que está mostrando que hay nuevos objetivos de la información, nuevas necesidades sociales, nuevas comunidades conformándose, nuevas historias que hay que contar y nuevas formas de esas narrativas. Y esto es supremamente emocionante y Emocionante. total cuando el periodismo convencional está al borde del abismo. Hoy estamos conversando con Germán Rey, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Gabo del Nuevo Periodismo, defensor del oyente del Sistema Público de Radio de Colombia. Nos queda claro siempre cuando hablamos con periodistas que lo más importante es la opción ética de cada periodista y que ese es uno de los temas más importantes a formar en las universidades, en las nuevas generaciones de periodistas. Que ellos sepan su enorme compromiso con sus audiencias. Sigamos escuchando a Germán Rey. Entonces ahora voy a algo que te había anunciado que trataría en esta entrevista y es a la formación del periodista y a las escuelas de periodismo. Obviamente una de las preguntas en ese tema es si acaso las universidades se han actualizado como debieran, las escuelas o facultades se han actualizado como debieran o si siguen ahí y pido perdón por la palabra que voy a usar, algunos dinosaurios profesores que todavía no han podido subirse al tren. Y si es que acaso nosotros, los que venimos de otra generación, sí hemos sabido leer los tiempos y renovar los currículums, si acaso este cambio de hombres a mujeres protagonistas también se ha dado en la enseñanza del periodismo como protagonistas o líderes de ello. Y entonces es una pregunta como muy completa y muy compleja, es decir, ha respondido cómo ha cambiado esa formación de periodistas y cómo todavía debe cambiar. No sé si me explico, que todavía está en deuda con los jóvenes que entran a las facultades. Tuve un maestro que quise mucho en la Universidad Nacional, donde estudié hace años, que nos ponía esta suerte de ejercicios, porque él era un biólogo, y de pronto nos decía, ¿qué pasa si una dinosaurita de penacho rosado, cuerpo celeste y cola naranja se casa con un dinosaurio de penacho negro, cuerpo blanco, etcétera? Y después se iba de la clase y nos dejaba el problema genético para resolverle cómo sería la primera generación de dinosaurios. Aquí ya no hay primera generación de dinosaurios, sino como tercera o cuarta generación de dinosaurios. Claro. Porque las escuelas, por ejemplo, la escuela donde yo enseño, que es la escuela de la Universidad Javeriana en Bogotá, ha cumplido 70 años. Según entiendo, es la segunda escuela que se creó de comunicación en el continente. Luego estamos hablando más o menos de casi 80 años, vamos para un siglo ya de formación del periodismo. Yo podría responder específicamente por el tema, por tu pregunta, a partir de lo que hemos hecho nosotros, porque yo he participado directamente hace un tiempo, unos meses, en la transformación curricular de esa segunda facultad latinoamericana. Pero quiero hacer unas reflexiones anteriores. Perfecto. A esto. La primera es que creo que el tema de la formación es un tema crucial. Ahora, hay que observar una cosa. En buena parte de las jurisprudencias, de los marcos jurídicos latinoamericanos, el periodismo no es considerado jurídicamente como una profesión en la medida en que, por lo menos en el caso colombiano, es permitido que personas que provienen de otra profesión puedan ejercer sin necesidad de una legitimación jurídica el periodismo. Entonces, debemos partir del hecho de que hay ese marco interpretativo. ¿Y tú qué opinas de ese marco legal? ¿Debería de ser así? ¿Está bien? Yo sería partidario de que se abriera así, no que se cerrara. Porque, por ejemplo, si ves mi cartera, en mi cartera todavía llevo la tarjeta profesional de psicólogo y entonces yo diría sí, no, cualquier persona no podría, un ingeniero de
de vías no podría hacer terapia, ¿no? Bueno, no, creo que no. No puede un ingeniero de Yo vías. estaría legitimado para hacerla porque yo recibí formación en eso y curiosamente no la practico. Pero, y de pronto hasta un psicólogo, hasta un ingeniero de vías tendría un ojo clínico magnífico, pero la sociedad no le permite hacer terapia. Pero en el caso del periodismo, alguien que proviene de la ciencia política o de la ingeniería podría eventualmente ser un periodista. Esta es una primera distinción que hay. Segundo, ha habido una distinción en la formación entre escuelas de periodismo y escuelas de comunicación. Hay unas escuelas totalmente dedicadas a la formación de periodistas y por otra parte hay unas escuelas o facultades de comunicación que tienen dentro de uno de sus elementos de formación el periodismo, pero que tienen otros campos que son legítimos completamente. Bien, yo creo que entonces la formación ha estado retada por varias cosas, la formación de los periodistas. Una primera por los cambios tan rápidos y tan vertiginosos y las fracturas de ese periodismo tradicional. Eso sorprendió a los periodistas, pero también sorprendió a las escuelas de formación. Bueno, este es un primer punto. Segundo, la relación entre las personas formadas y el paisaje mediático y periodístico existente en cada uno de nuestros países también cambió. Porque si antes los egresados de los énfasis o de las especialidades de periodismo iban hacia los medios de comunicación, ahora se ven sorprendidos porque ya los medios no tienen la capacidad de estar contratando personas en el mismo volumen que lo hacían anteriormente. Esa es la segunda característica que veo. Hay una tercera característica y es que la formación de los periodistas tiene unas especificidades, las técnicas de periodismo, las formas de entrevista, las relaciones con las fuentes, los sistemas de investigación periodística, los géneros periodísticos, etc. Pero este saber del oficio periodístico, llamémoslo así, ha sido atravesado cada vez más por otras innovaciones. Por ejemplo, por la innovación técnica. Tecnológica. Exactamente. Entonces, un periodista que antes redactaba muy bien, utilizaba muy bien el idioma, etcétera, hoy requiere también ser programador, requiere hacer trabajos de visuales, requiere hacer infografía, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en la sala de redacción del periódico El Tiempo, de pronto observé que por toda la sala, que era una sala inmensa, empezaban a poner el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo por toda parte. Yo dije, bueno, esto parece ser una reiteración, no sé qué es lo que va a pasar. Para que Después, salga en la camarita atrás. exactamente. Después apareció un estudio de televisión dentro de la sala de redacción. Y entonces era explicable que cualquier toma o encuadre que se hiciera, iba a aparecer el nombre del tiempo en la pantalla, etcétera. Después entonces empezaron a aparecer las salas de redacción digitalizadas, etcétera. Hay toda una historia y una arqueología que hacer de esa evolución. Pero todo eso lo que se concreta es en que eso empieza a atravesar la formación, lo que se espera del periodista. Entonces, hoy se espera que un periodista tome fotografías, pero también grabe, que sus grabaciones puedan ir a una plataforma, etcétera, etcétera. Y que hagan contenidos que pueden ser para un periódico impreso todavía en los que haya, a un periódico, una versión digital o un canal de televisión, etc. Bien, ese es otro punto que ha atravesado, yo creo, la formación. Ahora sí, entonces respondo. ¿Qué ha pasado? Yo creo que, claro, hay varios problemas. El primer problema es que tenemos, yo creo, un número exagerado de escuelas de formación. O sea que se ha saturado excesivamente el campo de la formación. Por lo tanto, en esa saturación del campo, encontramos unas escuelas que tienen una capacidad de formación importante y una también número de escuelas que no tienen, digamos, la legitimidad de calidad, porque la pueden tener por la aprobación
en los ministerios, pero la legitimidad de calidad para impartir la formación de un periodismo de los nuevos tiempos, de los nuevos tiempos. Lo segundo es que la currícula no creo que haya cambiado mucho. Empiezan a hacerse unos ejercicios, pero hay que mirarlos con mucho cuidado, que es pensar que el viejo consejo evangélico de no echar vino nuevo en odres viejas. Y yo creo que algunas escuelas echan vino seminuevo en odres muy viejas. Entonces de ahí salen cosas muy complicadas. Y esto, por ejemplo, lo ejemplifico con el hecho de que se piensa que una gran transformación del periodismo es lo tecnológico, y es verdad. Y entonces se hacen unas especies de amalgamas entre la formación tradicional y la tecnología que todavía no responden a las realidades de lo que son los medios en el nuevo ecosistema digital. En tercer lugar, veo que hay una suerte de fractura o de distancia entre las escuelas de formación y lo que está pasando en los medios digitales, en las realidades de los medios digitales. Todavía hay unas añoranzas de los canales de la televisión o de los periódicos y todo esto, pero me parece que aún no hay una aproximación juiciosa de la formación a las nuevas realidades, a las nuevas realidades digitales. En cuarto lugar, yo creo que las escuelas están intuyendo, todavía no suficientemente, que buena parte del periodismo del futuro no está establecido, sino está por establecer. Y que por lo tanto las personas que están formando son los pioneros probablemente ya no los pioneros, pero sí que en buena parte estos nuevos formandos en las escuelas de periodismo serán los que construyan las nuevas plataformas, los nuevos medios. Y las escuelas estaban preparadas para formar gente que se empleaba, y ahora se requieren gente que innove, gente que busque nuevos campos, gente que se adapte a las nuevas realidades. Esos son algunos de los problemas que yo veo en la formación, digamos, de periodistas hoy en día. Y me parece que en tu respuesta además me has descrito en esa nueva currícula que han creado hace pocos meses ustedes, que tuvieron en mente, es decir, que consideraron justamente para diseñarla. Y es que me parece que en tu respuesta confirmas que tampoco podemos dejar de enseñarles a pensar, a manejar información, porque el cambio tecnológico no es todo, es decir, el uso de la tecnología y el uso de los nuevos medios no pueden dejar de lado el rigor, la ética, el manejo de la información, el manejo de fuentes, el poder contar, el poder narrar, sigue siendo una competencia que además los diferencia de los influencers que pululan por las redes, porque si te conviertes solo en un influencer más que pulula por las redes, entonces, ¿para qué fuiste a la escuela de periodismo? Exactamente en nuestra reflexión y en nuestras decisiones, porque esto ya está haciendo operación en la facultad de esta universidad, tuvimos en cuenta esto. Esto era básico para nosotros. Para nosotros, ¿qué tipo de sociedad se está produciendo hoy en día? ¿Cuáles son los problemas centrales, algunos problemas centrales de esa sociedad que tocan al periodismo? Y luego, ¿cuáles son los ejes centrales de la formación que están reflejados muy bien en lo que tú has señalado? Una formación que piensa, una formación que se involucra con una sociedad, una formación donde involucrarse con esa sociedad solamente puede ser posible de una manera plural, de una manera crítica, de una manera abierta. Una formación que tiene que tener una opción de carácter ético, que siempre se juega en dilemas y que siempre se juega en medio de conflictos, que no es un cuaderno de recetas. Como lo tecnológico no es solamente instrumental, sino que es una renovación, una transformación también de las mentalidades,
que están involucradas en lo técnico, etcétera. Todo esto. Un poco lo que hace años decía la famosa periodista Alma Guillermo Prieto, cuando Alma señalaba, decía, se refería a los periodistas y decía que deberían tener muy bien amobulado el cerebro. Entonces, ¿qué es eso de amoblarse el cerebro? ¿Puede alguien tener el cerebro amoblado si no tiene una visión plural, si no tiene una mirada sobre la sociedad, si no mira quiénes son los invisibles de esa sociedad, si no mira que las voces se expresen en su diversidad? Así es. No puede ser un periodista que no tenga el cerebro amoblado y abierto a nuevos muebles y a nuevas disposiciones de las salas. Así es. Así que esas fueron las ideas centrales que tuvimos en cuenta para generar nuestra transformación curricular. Germán, me he quedado con cantidad de preguntas escritas en mi cuaderno. Quería hablarte de memoria, quería hablarte de algunas cosas que veo que además dominas, o sea que me debes otra entrevista y te buscaré más adelante, sobre todo porque me encantaría saber los resultados de ese estudio de medios digitales en América Latina, porque obvio, queremos saber qué es lo que han encontrado y qué aprendizajes nos regalan a los países de América Latina, y porque algunas cosas de los hallazgos que has adelantado los vemos en Ecuador y en diferentes países de América Latina, claro, como estos medios activistas feministas, como el nuevo valor que le dan a la objetividad y a la imparcialidad. Es un tema que lo hemos conversado con los dueños de los medios digitales. Por cierto, hace pocos meses entrevisté en este podcast a la directora editorial de un medio digital ecuatoriano, de GK, Mujeres, tal como tú lo has señalado, activistas, por supuesto, y sobre todo de temas feministas. Te agradezco de verdad por haber aceptado la entrevista, y te comprometo después de unos meses a que aceptes estar con nosotros nuevamente. Con mucho gusto. Y estando en un instituto de patrimonio, solamente termino recordando a Margaret Mead en ese libro precioso que es Cultura y Compromiso, cuando ella habla de las diversas formas de la cultura que están apareciendo, que ella visualiza hacia el futuro. Y alguien definía el patrimonio como el futuro que reside en la memoria a partir de esa lectura de Margaret Mead. El patrimonio es el futuro que reside en la memoria. Y el periodismo es también uno de los actores importantes de la memoria y por lo tanto del futuro. Sí, esas son las preguntas que se quedaron en el tintero. Es más, dialogaremos. Un abrazo muy fuerte, Germán. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Esto ha sido todo por hoy en esta entrega de Buenas Razones para Conversar. Nos vemos en una siguiente ocasión. No dejen de buscarnos en nuestras redes sociales, @Cabipunk. Soy Mónica Maruri y nos vemos pronto.